El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir el bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios hará surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Adviento, la atención la ponemos en la persona de Juan el Bautista. Y en esta predicación de Juan el Bautista, en esta predicación del precursor. Y aquí se nos presenta entonces la segunda actitud que tiene que acompañar nuestra vivencia del tiempo de Adviento y nuestra preparación para celebrar el misterio de la Navidad, para celebrar la venida del Señor. Esta actitud es la conversión. ¿Qué significa convertirse? Convertirse en términos cristianos significa dejar de lado el pecado, dejar atrás la vida de pecado y comenzar un camino de reconstrucción de la propia persona, de la propia personalidad, del propio corazón, para ser dóciles a las enseñanzas de Dios y para vivir según lo que nos enseña el Evangelio. Traduciéndolo a términos más sencillos, vivir según los 10 mandamientos y los 5 preceptos de la Iglesia. Ese es el camino, esa es la conversión. Y el camino de conversión es el camino espiritual que recorremos, que nos lleva justamente a esa transformación, a ese cambio en nuestra vida. La predicación de Juan es sumamente importante para el pueblo de Israel, porque Juan es aquel que ha recibido de Dios el llamado, la vocación, de ser quien presente e introduzca al Hijo de Dios ante el pueblo de Israel, aquel que presente al Mesías. Por eso la predicación de Juan resulta ser tan importante. Por otro lado, la predicación de Juan tiene algunos ribetes que tal vez para nosotros resultan un poco pintorescos, pero para el pueblo de Israel era sumamente significativo. Juan se presenta como un peregrino, como una asceta del desierto, un hombre que viste rústicamente, que se viste con pieles de camello, que come lo que encuentra, se alimenta de langostas y de miel silvestre, o sea, un hombre verdaderamente austero, un hombre de Dios,
un hombre dedicado a la vida austera del desierto, uno de estos ascetas del desierto que eran comunes en el Antiguo Testamento y que eran considerados verdaderamente hombres santos, porque se dedicaban a vivir en oración, vivir entregados a Dios, y que muchas veces recibían estos mensajes de parte de Dios que debían transmitir a los hombres. O sea, recibían en algunas ocasiones el don profético. Pero ya su propia vida era una profecía, porque ellos vivían dedicados a Dios y vivían de la oración y en oración. Y Juan no es menos. Juan se presenta como un personaje de estos del Antiguo Testamento tan respetado como eran, ¿verdad? Pero claro, su predicación resulta un poco sorpresiva. Él no está anunciando directamente un mensaje de Dios, sino que está anunciando la llegada de alguien que va a ser el que nos va a hablar de Dios, aquel que va a traer un mensaje nuevo. Entonces él dice: yo soy la voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Es el que les va a traer el mensaje de Dios. Ustedes, mientras tanto, prepárense, conviértanse y preparen el camino. ¿Qué significa este preparar el camino? Era muy común en la antigüedad, cuando visitaba un personaje importante, una ciudad, una aldea, etcétera, que se allanara el camino, se lo limpiara, se eliminaran las rocas, las piedras, se rellenaran a lo mejor las hondonadas, para que el personaje importante que visitaba el lugar tuviera un acceso más cómodo. Y acá el Señor acá Juan el Bautista, nos está presentando la misma imagen. Preparen el camino, allanen el camino para la llegada del Señor. Rellenen los valles, aplanen las colinas. Pero Él no se está refiriendo a los caminos materiales, no se está refiriendo a un trabajo de vialidad. Él se está refiriendo a un trabajo que tenemos que hacer en nuestro corazón. Tenemos que rellenar los valles y aplanar las colinas del pecado, crear un camino que el Señor pueda recorrer para habitar en nuestro corazón, porque el Señor no quiere habitar en un corazón lleno de pecado, sino que quiere habitar en un corazón convertido. Por eso usa la imagen del árbol que no da frutos buenos. Entonces el árbol que no da frutos buenos está destinado a ser cortado y quemado, mientras que el árbol que dé frutos buenos está llamado a recobrar lozanía, está llamado a seguir dando frutos buenos. Y otro elemento sumamente importante de esta predicación de Juan el Bautista es la distinción que hace entre los dos bautismos. Juan el Bautista está anunciando un bautismo de conversión y lo dice muy claramente: lo que yo les estoy anunciando es un bautismo de conversión. Yo los bautizo con agua, pero vendrá detrás de mí el que los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Es decir, Juan está marcando la diferencia entre el bautismo de Juan, entre el bautismo que él predica, que es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, o sea, es un bautismo que es una manifestación exterior de un deseo interior de conversión que se expresa a través de un lavado corporal, porque el bautismo de Juan era bañarse en el Jordán. Pero ese baño en el Jordán era un baño ritual. ¿Qué quiere decir que era un baño ritual? Es un baño que estaba expresando a través de la limpieza del cuerpo el deseo de limpiar el alma. Y limpiando el alma, prepararse para recibir al Señor. Y qué mejor manera de prepararse para recibir al Señor que esa limpieza del alma, ese bautismo, traducirlo en buenas obras y traducirlo sobre todo en un cambio de vida, dejar el pecado y retomar una vida de virtud.
Y marca esa diferencia. El bautismo de él es un bautismo de conversión, mientras que aquel que está por venir, nuestro Señor Jesucristo, es el que los va a bautizar con el fuego y el Espíritu Santo. El bautismo el bautismo cristiano es un bautismo de regeneración, es un bautismo de salvación. El bautismo de Juan no salva, el bautismo de Juan prepara para la salvación. El bautismo cristiano es un bautismo salvador, porque regenera al ser humano desde lo más profundo de su ser y lo transforma en hijo de Dios. Por eso es tan importante tener en claro que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es un bautismo de salvación, un bautismo de regeneración, mientras que el bautismo de Juan es solamente un signo de ese deseo de conversión y de transformación, que se tiene que expresar y que manifestar luego, evidentemente, en recorrer ese camino de conversión. Preparémonos a recibir al Señor, preparémonos a festejar, a celebrar la Navidad con un corazón renovado, porque el mejor regalo que le podemos hacer a Jesús en esta Navidad es prepararle un corazón bien dispuesto para que nazca en nosotros y pueda vivir en nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.